fue quizás el delito más lucrativo de la historia. Entre 1979 y 1984, la mafia siciliana introdujo clandestinamente en los Estados Unidos casi 2.000 millones de dólares en heroína. Los mafiosos de ambos lados del Atlántico se hicieron ricos. Pero también se desencadenó una guerra. En Sicilia, los jefes rivales se enfrentaron entre sí por el control del imperio de la heroína. El terror de esta guerra hizo que uno de los padrinos rompiera la omertà, es decir, el código de silencio sagrado de la mafia. Esta traición supuso una embestida transatlántica a la mafia, que haría mella por primera vez en su poder internacional. A finales de los años 70, la heroína llegaba clandestinamente a los Estados Unidos, escondida en productos alimenticios italianos, y se distribuía a través de las pizzerías de la mafia siciliana. Esta red de tráfico de drogas era conocida como Pizza Connection. Los Estados Unidos se tuvieron que enfrentar a una epidemia de adicción a la heroína. Sin embargo, para los mafiosos estadounidenses, la heroína significaba dinero, y mucho. Henry Hill era traficante de drogas de la mafia neoyorquina. Más tarde, su vida sería inmortalizada en la película Uno de los Nuestros. Recogía la heroína de las pizzerías de los mafiosos sicilianos y después la distribuía entre los traficantes de toda la ciudad. Hasta para un mafioso de poca monta como Hill, los beneficios eran enormes. Llegué a ganar muchísimo dinero. Podía ganar 20 o 30 mil dólares al día. Llevaba el dinero en bolsas de plástico porque no tenía otra cosa donde ponerlo. Llegué a tener en mis manos millones de dólares. La droga provenía de Palermo, la capital de Sicilia. En las catacumbas de debajo de la ciudad se protegen los cuerpos para la posteridad. En Palermo, el culto a la muerte ha sido una tradición durante siglos. En los años 80, la muerte dominó la isla de nuevo. Una violenta mafia hacía estragos. Su objetivo era el control del tráfico de heroína de los Estados Unidos. Se trataba de una guerra iniciada por la mafia de un pueblo llamado Corleone. Corleone era un bastión de la mafia situado en las montañas en la zona central de Sicilia. Fue el lugar que dio el nombre al personaje de Marlon Brando en la película El Padrino. El jefe del clan mafioso de Corleone era un asesino llamado Totò Riina. Riina llegó a ser conocido como la Bestia. En 1981 y 1982, los cuerpos de las víctimas de Riina aparecían en las calles de Palermo cada 2 o 3 días. Sin embargo, el código de silencio de los mafiosos hacía imposible condenar a los criminales. Una noche, en Corleone, un rival de Riina fue asesinado a la entrada del ayuntamiento. Dino Paternostro recuerda perfectamente esa noche. Cuando salimos vimos un cadáver en la calle. Yo tenía tan solo 25 años y le dije al alcalde: voy a llamar a los carabinieri. Y él me miró y me dijo: sí, llama a los carabinieri. Había una carnicería enfrente, así que fui allí y les pregunté si podía hacer una llamada. Pero me dijeron que el teléfono no funcionaba.
Nadie estaba dispuesto a hablar. La policía podía hacer poco para impedir que continuara la carnicería. Pero eso estaba a punto de cambiar. En Palermo, 5 jueces crearon una unidad especial para acabar con la mafia. La fuerza conductora era el juez Giovanni Falcone. Falcone se había criado en una zona de Palermo muy deteriorada. Una zona que llegó a ser un semillero de mafiosos. Sin embargo, Falcone fue educado para respetar las leyes. Así lo recuerda su hermana. Ha avuto una grande influenza. Nuestros padres tuvieron mucha influencia sobre Giovanni. Nuestros padres nos infundieron que el patriotismo y el amor a nuestro país eran los valores más importantes de la vida. Falcone se enfrentó a la mafia desde el Palacio de Justicia de Palermo. Incluso allí temía por su vida. Las autoridades no le proporcionaban demasiada protección. Conocidos mafiosos deambulaban libremente por allí. Liliana Ferraro era amiga íntima y también compañera de Falcone en la guerra contra la mafia. Un día fue a visitar al juez Falcone desde su oficina del Ministerio de Justicia en Roma. Cuando llegué a la oficina de Giovanni, llamé a la puerta, entré y vi que estaba pidiendo a un hombre mayor que se marchara. Me pareció que Giovanni quería deshacerse de él, lo cual me extrañó bastante. Después me explicó que se trataba de un colaborador de la mafia que había conseguido, de alguna manera, entrar en su despacho. Falcone tenía un método muy sencillo para combatir con la mafia. La heroína estaba siendo introducida clandestinamente en los Estados Unidos desde Sicilia. El dinero fluía en dirección contraria. Necesitaba descubrir el rastro de este dinero sucio para poder enjuiciar a los jefes de la mafia. El rastro le condujo a los Estados Unidos, donde la mafia estadounidense vendía la heroína traída de Sicilia. Estas imágenes fueron grabadas en Brooklyn a mediados de los años 50. No se trata de una familia estadounidense normal y corriente. Dominique Montiglio fue educado por su tío Nino Galli. Galli llegó a ser un mafioso de alto rango en el clan de los Gambino, uno de los más poderosos de la mafia estadounidense. Su tío Nino introdujo a Montiglio en el mundo del crimen. A finales de los años 70, Montiglio era también un mafioso del clan de los Gambino. En este restaurante de Manhattan hacía sus negocios. Yo llamaba a este restaurante mi oficina central. Me sentaba aquí para hacer mis negocios de drogas y usura. Aquí me sentía seguro. Y siempre tenía un lugar para esconder mis armas. Montiglio fue testigo de cómo la heroína unió a la familia estadounidense y a la siciliana en su deseo de ganar dinero. Con la heroína, los estadounidenses y los sicilianos se dieron la mano e hicieron negocios juntos. Pero no hacíamos ningún otro tipo de negocio con ellos. Sin embargo, los jefes de la mafia se enfrentaban a un dilema. Deseaban el dinero que podían ganar con la heroína, pero temían las largas condenas que suponía el tráfico de drogas. Les inquietaba que si sus hombres se enfrentaban a largas condenas, pudieran romper el voto sagrado de silencio.
Decían, no os dejéis atrapar. No os preguntaremos de dónde habéis sacado el dinero, pero por favor no os dejéis atrapar. No tenían nada en contra de las drogas, sino de todo lo que éstas implicaban. Pero ya era demasiado tarde. El tráfico de estupefacientes ya estaba teniendo algunas consecuencias. La mafia siciliana estaba ganando miles de millones de dólares con el tráfico de heroína en los Estados Unidos. Para las autoridades estadounidenses había llegado la hora de acabar con la mafia siciliana. Fue una guerra que se libró en las calles y la dirigieron hombres como el agente del Departamento estadounidense antidroga, DEA, Frank Panessa. Panessa era agente secreto. Utilizando un nombre falso, se había hecho pasar por un taxista para infiltrarse así en las actividades de la mafia de Nueva York. Siguió a dos mafiosos sicilianos que viajaban de Nueva York a Filadelfia. Cuando Panessa arrestó a estos dos mafiosos de Filadelfia, les dijo: podéis ir a la cárcel o ayudarme a infiltrarme en la mafia. Panessa tendría que convencer a los sicilianos de que era un padrino de la mafia. Los dos informadores eligieron un restaurante del sur de Filadelfia que era muy frecuentado por mafiosos. Fuimos allí a cenar con los sicilianos. Me senté entre dos de los italianos y cuando trajeron la comida, me sirvieron a mí primero. Así que los sicilianos creyeron que yo era alguien importante. El objetivo de Panessa eran dos hermanos sicilianos, Paolo y Giovanni Laporta. En las imágenes grabadas por el Departamento estadounidense antidroga a la entrada de una pizzería de Filadelfia aparecen los hermanos con Panessa. Panessa había conseguido algo fundamental: introducirse. Su engaño acababa de empezar. Les conté que tenía una empresa de exportaciones e importaciones. Y cuando venían a visitarme, alquilábamos camiones donde ponía exportaciones e importaciones prima, Trevose, Pensilvania. Nada más entrar en el aparcamiento, veían todos esos camiones y pensaban, esto debe de ser un negocio en toda regla. Panessa subió la apuesta inicial. Les dijo que tenía una oficina en Alemania que podrían utilizar para canalizar la heroína hacia los Estados Unidos. Giovanni Laporta estaba impaciente por verlo con sus propios ojos. Por eso, la DEA organizó con sus homólogos alemanes una sucursal falsa para Panessa. Cuando llegué al aeropuerto, un alemán enorme se acercó a mí, me abrazó y me dijo, Frank, me alegro de verte. Después se presentó a Giovanni también. El caso es que yo no había visto a ese hombre en mi vida. Luego fuimos hacia su coche, un Mercedes-Benz, y cuando llegamos le dijo a Giovanni, este es el regalo de Navidad que me ha hecho Frank. Entonces nos montamos en el coche y fuimos a su oficina, que también tenía el cartel de Prima, exportaciones e importaciones. Cuando llegamos nos abrió la puerta una rubia impresionante que me abrazó y me dijo, Frank, me alegro de verte. Te he traído las galletas que te gustan. Y tenía una bandeja llena de galletas caseras. El audaz engaño de Panessa mereció la pena. Había descubierto una conspiración criminal inmensa. Los hermanos Laporta confesaron a Panessa que podían blanquear 5 millones de dólares al día, unos 4 millones de euros. Es decir, $1 billón al año, unos 800.000 millones de euros. Y su negocio no se reducía únicamente a la heroína. Asimismo, los hermanos le dijeron que también controlaban el 75% de la distribución de la cocaína en la costa este. Paolo Laporta vino desde Filadelfia y me reuní con él en una de las pizzerías. En la mesa había 30 kilos de cocaína. Me dijo, llévate unos cuantos kilos.
Y yo le contesté, bueno, ahora me dedico a otros asuntos. Con ello quería decir que me dedicaba a la heroína. El hijo de Paulo, un niño de unos 6 años, estaba allí sentado, así que le dije que me sentía algo violento por la presencia del niño con toda esa droga sobre la mesa. Entonces, él le preguntó al niño, ¿qué ves? Y el niño, como un verdadero mafioso, contestó, no veo nada. Y eso me dejó de piedra. El niño era ya todo un mafioso. Vanessa siguió la pista a los hermanos Laporta durante 9 meses y vio cómo transportaban la heroína desde Sicilia a Nueva York y a Filadelfia. Los 2 hermanos cumplirían posteriormente largas condenas. Con estas increíbles cantidades de dinero en juego, Vanessa sabía a lo que se exponía si le descubrían. Él mismo había visto cómo asesinaban y se deshacían de los cuerpos de los que no se ceñían a las reglas. El mafioso Henry Hill era uno de los que se encargaba de deshacerse de las víctimas de la mafia. Normalmente los enterrábamos. A veces los dejábamos tirados en los aparcamientos o también en coches viejos que dejábamos en depósitos de chatarra. Después estos coches eran aplastados y terminaban en Japón o algo así. Los mejores lugares para enterrar los cuerpos eran nuestros clubs, en los sótanos, claro. Cavábamos un agujero, metíamos el cuerpo con unas paletadas de cal y desaparecía en cuestión de meses, y nos olvidábamos de ellos. Esta iglesia afroamericana era un bar de la mafia que dirigía un asesino llamado Roy DeMeo. Era el bar con peor fama de todo Brooklyn. Servía de oficina central para el equipo de DeMeo. Creo que alrededor de un 70% de los asesinatos tenían lugar allí. Sus mafiosos daban mucho miedo. No les importaba quién fueras, por eso eran tan temidos. En Sicilia, el terror era parte de la vida diaria. Por algún lugar de la isla, merodeaba el hombre que dirigía el tráfico de heroína de los Estados Unidos, el padrino de la mafia siciliana, Totò Riina. Riina había llegado a lo más alto de la mafia siciliana por sus asesinatos y se había hecho con el control del tráfico de heroína. Puede que diera orden de matar a más de 100 personas. Muy pocos en Sicilia tenían el valor de hacerle frente. Entre estos pocos se encontraba el juez Giovanni Falcone. Desde su despacho del Palacio de Justicia de Palermo, Falcone y un grupo de valientes compañeros libraron una peligrosa guerra en solitario contra la mafia. Los refuerzos estaban a punto de llegar. En mayo de 1982, el gobierno italiano envió a Sicilia a un general del ejército con órdenes de acabar con la mafia. Pero al poco de llegar, le asesinaron junto a su joven esposa en el centro de la ciudad. Los sicilianos reaccionaron con indignación. En su entierro, aplaudieron a las 2 víctimas. Pero a la entrada de la iglesia, abuchearon y escupieron a los políticos que asistieron al entierro por permitir la existencia de la mafia durante tanto tiempo. En respuesta, el gobierno italiano proporcionó finalmente a Falcone el respaldo que necesitaba.
Liliana Ferraro era una antigua amiga de Falcone y también compañera en su lucha contra la mafia. El ministro de Justicia la envió para ver qué necesitaba Falcone. Liliana quedó horrorizada por las condiciones en las que trabajaba Falcone. Cuando sono entrata ho visto questa scrivania. Tenía una vieja mesa de metal, una silla a la que le faltaba una pata y para sostenerla tenía un montón de carpetas debajo. Había papeles por todas partes. Giovanni me dijo, este es nuestro despacho, nuestras herramientas y nuestro modelo de eficiencia. Así es como intentamos trabajar aquí. Falcone decidió continuar con la tarea de acabar con Totò Riina. Estaba a punto de hacer un gran avance. La red estaba acercando a dos padrinos, ambos estrechamente vinculados a Totò Riina. Entonces se produjeron una serie de hechos que provocarían la derrota más grande de la mafia. En los Estados Unidos, los agentes del FBI encargados de acabar con el tráfico de heroína de Sicilia estaban obteniendo los primeros resultados. El FBI intervino las llamadas telefónicas de la avenida Knickerbocker en Brooklyn, hogar de muchos sicilianos sospechosos. La mafia utilizaba teléfonos públicos para negociar, pero no eran conscientes de que el FBI los vigilaba. Estas imágenes fueron grabadas por el FBI. Sin embargo, hablaban en el dialecto siciliano, que ni siquiera comprendían la mayoría de los italianos. Utilizaban códigos como llamar camisas a la heroína. He conocido el tipo de las camisas, pero hay un problema. Hay otro tipo que tiene camisas que son 10% acrílicas. El agente del FBI, Carmine Russo, ayudó a conseguir algunos avances. Russo nació en Sicilia y emigró a los Estados Unidos de niño. Después se convertiría en agente del FBI. Al igual que el juez Giovanni Falcone, tenía gran aversión a la mafia. Russo entendía el dialecto siciliano y pronto supo quién era el jefe de la operación tras descodificar las misteriosas referencias que hacían de él. No le llamaban por su nombre. Se referían a él como el pastor, el tío, el profesor, etcétera, pero nunca le llamaban por su nombre. Eso me llamó mucho la atención. Los investigadores no pudieron identificarlo hasta que los sicilianos cometieron un error que hizo estallar el caso. Por teléfono, los sicilianos hablaban de las noticias publicadas en los periódicos italianos acerca de los asesinatos de mafiosos en Sudamérica. Las noticias hablaban de un don mafioso llamado Gaetano Badalamenti. Badalamenti había sido una figura clave. Había sido el antiguo jefe de la mafia siciliana. Pero había perdido la guerra que se libró por el control de la mafia. Y había huido a Brasil porque temía ser asesinado. Desde allí exportaba a los Estados Unidos grandes cantidades de heroína. Dirigía este negocio bajo las órdenes de Totò Riina, el hombre que le había despojado de su poder. Desde Sicilia, Riina no dejó que el odio a su enemigo le impidiera ganar dinero. Cuando el FBI confirmó que tenía ante sí al antiguo jefe de los jefes de la mafia siciliana, centró el objetivo de su investigación en Gaetano Badalamenti. La investigación subió de temperatura. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos introdujo en la investigación a Richard Martin. Martin hablaba italiano con fluidez y era un experto en la lucha contra el crimen organizado. Yo pensé que sería como pescar a un tiburón. Antes de acercar al tiburón a tu barco, te tienes que asegurar de que puedes pescarlo. Así que no nos podíamos acercar a este hombre hasta que no tuviéramos la certeza de que podíamos condenarle.
A mediados de 1983, el FBI hizo un avance muy importante. Los agentes empezaron a sospechar de Pietro Alfano, que vivía en una pequeña localidad de Oregón, Illinois, y que era propietario de una pizzería. Cuando fueron allí a investigar, hicieron un descubrimiento sorprendente. ¿Aló? Hola. Ay, Fradillo, sí. Alfano era sobrino de Gaetano Badalamenti. Los dos sicilianos hablaban por teléfono en clave para organizar sus negocios de drogas. Pero Alfano nunca recordaba las claves. Yo llamaba al sobrino de Badalamenti Alfano el bufón, porque era un idiota. Badalamenti hablaba en clave, pero Alfano olvidaba lo que significaban las claves. Cuando su tío hablaba de los lugares a los que tenía que ir, Alfano nunca recordaba la clave del lugar. Pero Badalamenti no tenía otra alternativa. Dependía de él para la distribución de heroína en la región central. A Badalamenti se le agotó la paciencia con su sobrino. Le ordenó que asistiera a una reunión y, enfadado, le espetó el nombre del lugar: Madrid, la capital de España. Si nos facilita la información que necesitamos, seguramente podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Las autoridades se pusieron en marcha inmediatamente. En abril de 1984, ambos fueron arrestados por la policía española. En estas imágenes se ve cómo se los lleva la policía. Badalamenti es el hombre que aparece a la izquierda. Fue condenado a 45 años de cárcel por tráfico de heroína. Se calcula que llegó a ganar 1.600 millones de dólares, unos 1.200 millones de euros, en tan solo 5 años. Los investigadores habían cortado la fuente principal de suministro de heroína. Después, el rastro se enfrió, ya que Badalamenti se negó a romper el voto de silencio de la mafia. No iba a traicionar a Totò Riina, el jefe de la mafia que controlaba el tráfico de heroína de los Estados Unidos. Lo que ocurrió después haría historia. En Brasil, otro don de la mafia fue arrestado. Se trataba de un socio de Badalamenti en el tráfico de drogas llamado Tommaso Buscetta. También se había marchado de Sicilia huyendo de Totò Riina. En su guerra por hacerse con el control de la mafia, Riina había asesinado a 2 hijos de Buscetta. Italia solicitó la extradición de Buscetta, pero él no quería regresar allí. Estaba seguro de que Riina le mataría a él y a su nueva familia. Por eso ingirió estricnina, que había conseguido esconder cuando lo detuvieron. Pero el veneno no funcionó y cuando salió del coma le trasladaron en avión a Italia. Gravemente enfermo, tuvieron que ayudarle a bajar del avión en el aeropuerto de Roma. Iba protegido con una manta antibalas. Buscetta tuvo que tomar una decisión muy importante. Para que los estadounidenses protegieran a su familia, tendría que traicionar a Riina, pero no mediante el asesinato, que era el método tradicional de la mafia. A cambio de su colaboración con los italianos y los estadounidenses, quería protección para su familia. No solicitó ninguna reducción de condena o ningún trato de favor. Lo único que quería era asegurarse de que su familia estaría segura. En Roma, Buscetta comenzó a hablar y reveló todos los secretos escabrosos de la mafia. Buscetta se convertiría en el jefe más importante que rompió el principio sagrado de la mafia, el voto de silencio.
Reveló el mundo secreto de la mafia al juez que había librado una batalla en solitario contra la organización durante años, el juez Falcone. Entre julio y septiembre de 1984, Buscetta habló sin cesar. Señor Buscetta. Las siguientes palabras están extraídas de las transcripciones reales del interrogatorio de Buscetta. Todas las familias de Palermo están implicadas en el tráfico de drogas. Cuanto más cerca del jefe estás, más te puedes beneficiar. Nos explicó cómo actuaba la mafia tanto en los Estados Unidos como en Sicilia, cómo actuaban en conjunto y cómo las reglas de la mafia permitieron que se convirtiera en una organización internacional. Buscetta explicó que la clave de ese éxito fue la disciplina militar que tenía. Al frente de cada familia hay un capo que es elegido por los hombres de honor. Alguien podía llamar por teléfono desde Sicilia a Oregón, Illinois, y en 30 segundos haber cerrado un trato vinculante. En un nivel más bajo están los soldados, organizados en grupos de 10 con un capitán al frente cada uno. Nos explicó que había mafiosos por diferentes países que se hacían responsables de diferentes cuestiones del tráfico de drogas. Funcionaba porque todos los mafiosos se regían por un juramento que hacían en una ceremonia de iniciación. Si rompían dicho juramento, las consecuencias eran funestas. Pinchaban el dedo con una aguja para que cayeran unas gotas de sangre sobre la estampa religiosa. Nos contó que cualquier hombre podía entrar a formar parte de la mafia, sacerdotes, médicos, etc., siempre y cuando fueran sicilianos. Una vez que pertenecían a la organización debían cumplir las mismas reglas que el resto. El incumplimiento de estas significaba la muerte. Ponían en la mano una estampa de un santo y la quemaban. Mientras se quema, el novato dice: que me queme yo como se está quemando esta estampa, si rompo mi juramento. Las pruebas de Buscetta ayudaron a estructurar el rompecabezas y a explicar cómo una banda de delincuentes de la Sicilia rural podía dirigir la mayor operación de contrabando de heroína. Las autoridades se empezaron a poner al día con la mafia. El juez siciliano Giovanni Falcone llevaba años queriendo procesar a los jefes de la mafia. Con las pruebas aportadas por el desertor Tommaso Buscetta, tuvo la oportunidad de hacerlo. Falcone ordenó el arresto de casi 400 mafiosos, tanto jefes como soldados. Pero Totò Riina, el líder de la mafia siciliana, no estaba entre ellos. Las autoridades italianas tenían que encontrar un lugar donde juzgar a tanta gente. No había un lugar lo suficientemente grande y seguro para ello en la capital siciliana de Palermo. El ministro de Justicia decidió construir un enorme búnker de hormigón dentro de la cárcel principal. La amiga de Falcone del Ministerio de Justicia, Liliana Ferraro, fue la encargada de dirigir el proyecto. Temía que si la mafia llegaba a tener conocimiento de ello, la matara. En su viaje de Roma a Sicilia, tomó todas las precauciones posibles para mantenerse a salvo.
Reservé mi billete con un nombre falso. Después llamé al capataz de la empresa que estaba construyendo el búnker para que me recogiera en su furgoneta en el aeropuerto. Recuerdo un día que tuve que asistir a un funeral en Palermo y me presenté con mi vestido negro lleno de polvo de la construcción. A la espera de que comenzara el juicio, Buscetta permanecía en un lugar seguro de los Estados Unidos. Los agentes del FBI y de la DEA lo protegían día y noche. Un día recibió una visita de su cuñado. Pero la visita tenía un objetivo siniestro, como recuerda su agente de seguridad. Le ofrecieron una gran cantidad de dinero para que no testificara. No querían que testificara en su contra. Pero Buscetta les dijo que seguiría adelante. Cuando su cuñado regresó con la noticia, le asesinaron. Asesinaron al mensajero. En Palermo, el búnker de hormigón que haría de tribunal estaba terminado. Los muros del búnker eran losas de hormigón reforzadas, lo suficientemente fuertes para repeler ataques de misiles. Dentro de la sala había 30 celdas para los acusados. El juicio más espectacular de la historia de la mafia, el superjuicio, estaba a punto de comenzar. Falcone se encargaría de la acusación. El testigo estrella iba a ser Tommaso Buscetta. Cuando se supo y se confirmó que Buscetta iba a testificar, nos amenazaron con lanzar un ataque aéreo sobre el tribunal. Así que tuvimos vigilancia aérea 24 horas al día durante todo el juicio. El juicio comenzó en febrero de 1986. 3.000 soldados armados y un tanque velaron por la seguridad del búnker. Casi 500 acusados estaban citados a declarar, lo que sería alrededor de un 10% de la mafia siciliana. Estaban acusados de asesinato, tráfico de drogas y otros delitos importantes. Repetidas veces, los acusados perturbaron el desarrollo del juicio. Únicamente cuando apareció Buscetta, reinó el silencio. Estuvo en el estrado durante una semana protegido por un cristal antibalas y repitió lo que ya le había dicho anteriormente al juez Falcone. Estaba seguro de que en algún momento los sicilianos le matarían. Él hizo lo que tenía que hacer: testificar. En el avión de regreso a los Estados Unidos me dijo: Tony, no creía que regresaría, de verdad. El 16 de diciembre de 1987, el juez dictó su sentencia. 344 mafiosos fueron declarados culpables y condenados a un total de 3.000 años de prisión. El juicio había durado 22 meses. El superjuicio fue el mayor logro del juez Giovanni Falcone. Las autoridades italianas y estadounidenses lograron grandes éxitos en lo que a la mafia se refiere. Consiguieron atrapar a los mafiosos que pretendían esquivar al gobierno. El voto de silencio, u omertà, que había provisto a la mafia de disciplina, estaba desapareciendo. El encarcelamiento de montones de jefes mafiosos, tanto en Italia como en los Estados Unidos,
sumergió a la mafia en una gran crisis a ambos lados del Atlántico. Cientos de mafiosos estaban ahora dispuestos a testificar en contra de sus antiguos compañeros. Dominique Montiglio fue juzgado por extorsión. Lo detuvieron a punta de pistola en un restaurante de Nueva York. La policía llevaba años siguiéndole la pista. Fue encarcelado en la cárcel Metropolitan de Nueva York. Sabía que los jefes de la mafia temían que testificara contra ellos. Montiglio temía por su vida. Pensé, no voy a morir en vano y a dejar a mi mujer y a mis 3 hijos que se las arreglen solos. No voy a morir porque piensen que voy a testificar en su contra. De alguna manera, te empujaban a testificar en su contra. Incluso hoy en día, si te detienen, intentan acabar contigo. A Montiglio le educaron para que no rompiera su voto de silencio. Pero ahora había decidido colaborar con la policía. Ya había visto algo de acción en la guerra de Vietnam, pero traicionar a su familia tendría consecuencias mucho peores. Prefiero luchar en Vietnam antes que testificar en un juicio. Es muy difícil de explicar. Cuando estás ahí arriba a 5 metros con todos mirándote, es muy duro. Trajeron a mi abuela de 90 años con sus muletas y todo. A mis primos, tíos y tías. Todo para intimidarme. Tener cada día a esa sala de tribunal era muy difícil. En otra zona de Nueva York, la red estaba acercando a otros mafiosos. Henry Hill tenía problemas. El FBI quería interrogarle acerca de un robo de $6 millones en el aeropuerto. El Departamento de Justicia quería interrogarle sobre el asesinato de un empresario italiano. El fiscal de Brooklyn necesitaba información en torno a un cadáver que había sido encontrado. Además de todo eso, se enfrentaba a una cadena perpetua por tráfico de drogas. Así que decidió cooperar. Me detuvieron como testigo material y empecé a colaborar con la justicia. Mis opciones eran cumplir cadena perpetua o que me pegaran un tiro en la cabeza. Me iban a matar. Cuando supieron que iba a testificar en su contra, los sicilianos intentaron asesinarle en una pizzería de Brooklyn. Este sitio todavía me produce escalofríos. Me podrían haber matado aquí. Todavía me pone nervioso pensar en ello. Aún hay muchos primos de esos tipos en este barrio. Ha cambiado algo, pero siempre hay alguien mirando por alguna ventana de por allí. Sientes que has traicionado a los tuyos, a tu familia y a ti mismo. Es algo que he ido superando a lo largo de los años, pero no del todo. Durante los años posteriores, Montiglio y Hill vivieron protegidos en lugares secretos a cientos de kilómetros de sus barrios, y siempre temiendo que la mafia los encontrara. Me gustaría poder olvidarlo todo, pero es imposible. Muchas veces sueño con que me marcho de la casa de Nino y su Cadillac está aparcado en la puerta. Cuando salgo de la casa veo a Nino, Chris, Anthony y Joey escondidos debajo del coche de Nino. Entonces Roy me mira y me dice: Dominique, ven al infierno con nosotros. Y entonces me despierto.
La mafia forjó el imperio del tráfico de heroína durante varias décadas, pero ahora había sufrido un gran golpe. A pocos metros de la costa de Sicilia, la policía italiana buscaba la droga en los barcos. Pero encontraron poca. La guerra contra la mafia no había terminado todavía. Durante su interrogatorio, el juez Falcone advirtió de algo al desertor de la mafia Tommaso Buscetta. La mafia no se detendría ante nada ni nadie hasta que le matara. En la mafia, las cuentas se saldan con la muerte. Cientos de mafiosos fueron encarcelados tras el superjuicio. Pero el jefe de todos los jefes, Totò Riina, quedó en libertad. Mantuvo el control de su inmenso imperio del crimen y continuó asesinando a sus rivales. En los Estados Unidos, la operación conocida como Pizza Connection había sido todo un éxito por parte del FBI. 21 traficantes sicilianos fueron condenados a penas de hasta 45 años cada uno. La mafia estadounidense y la siciliana nunca más volvieron a estar tan unidas.